Hola Flor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy Muy feliz y bien. emocionada de empezar la plática hoy. Así es, porque hoy vamos a tener un tema muy, pues, particular, interesante, porque en otras ocasiones hemos hablado de películas animadas y películas de Disney, por ejemplo, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos en Pinocho porque hay cosas interesantes de la versión original, de cuando fue escrita por primera vez, pues sí. Y también, por una parte, el contraste en las versiones más recientes y la versión de Disney, que, bueno, en, en lo personal a mí de niño sí me parecía una de las películas más perturbadoras y creo que no, hace muchísimo que no la veo, entonces no sé si todavía me dará pesadillas, pero sí es una película que yo sé que dicen sí, que Pinocho, que muy bonito y todo ese rollo, pero me resulta una historia pues sí, muy, muy perturbador. ¿A ti qué te parecía, antes de adentrarnos a la verdadera historia, qué te parecía a ti la película de Disney? Pinocho, fíjate que yo, tanto la de Disney, o sea, obviamente la tengo presente porque creo que Ujú, todo el mundo la tiene presente, pero como que yo me acuerdo más de haber visto otra versión que creo ujú, que se llamaba Las aventuras de Pinocho, ujú, que era como de carne y hueso y era una película y como que esa, cuando veía la caricatura se me hacía bien, o sea, me gustaba, entretenida, pero cuando vi esa me acuerdo que sí me pasó lo que a ti, de que sí te da miedo, o sea, de que sí dices, ay, o sea, sí me generaba como ese nervio de que me pueden llegar a secuestrar, o sea, o si no me porto bien me va a pasar esto, entonces creo que sí tiene un efecto muy fuerte, aunque vimos como que las versiones más cuidadas, ¿no? O sea, las ujú, versiones que no eran como realmente como estaban escritas, pues. sí, Pinocho empieza como no es un cuento como tal, como un libro ujú, de donde te sientas y puedes leer el cuento, sino que un diario lo iba publicando ujú, poco a poco, o sea, como cada, yo creo, no sé, aquí como cada domingo que vas y compras el periódico, así era igual, saliendo un diario, donde te iban a contando capítulos y aventuras que iba teniendo Pinocho. ujú, Conforme se iba desarrollando, Pinocho le pasaban todo tipo de cosas, pero la historia empieza con que era una tabla de madera que llega pues a un carpintero y este carpintero empieza a hacer una mesa. Cuando empieza a hacer la mesa se da cuenta de que la tabla habla. Entonces que le dice, no, o sea, no, no me No me estés mates, o sea, no me cortando. dejes ahí, no me estés cortando. Entonces este carpintero, que no era Gepetto, Ujú, creo que se llamaba como algo así como cereza o algo así, no me acuerdo bien, pero es como un nombre de fruta, se lo da a su amigo Gepetto, que su amigo Gepetto sí se dedicaba a hacer marionetas, o sea, sí era lo que él hacía. Entonces cuando se la dan, él dice, wow, una tabla que habla, la voy a hacer marioneta y va a ser la sensación, ¿no? Entonces la construye y todo, y sí te ponen a Gepetto como igual como en la película de Disney, esta imagen paterna de un papá bueno, de un papá que aunque el hijo la riegue y aunque el hijo sea muy travieso, el papá siempre está ahí para defenderlo, como para cuidarlo y todo, entonces lo construye. Y ya después van pasando como cada semana, van contándote historias ujú, donde te das cuenta que Pinocho era un vago, como decían las abuelitas, ¿no? Un vago, de verdad se la vivía en la calle, se la vivía haciendo cosas. Ahorita vas a comentar, Luis, tú más cosas, como más, como en específico, pero en general era como una historieta que te iba contando que si haces cosas malas, no historieta, un diario, perdón, o sea, ujú, venía en el periódico, que si haces cosas malas vas a tener, o sea, es causa y efecto, ¿no? Vas a tener alguna consecuencia. Entonces siempre a Pinocho le pasaba algo, siempre, pero por los actos que tomaba. Creo que en la versión un poquito de caricatura de Disney nos lo cuentan un poquito como que Pinocho es un poco distraído, ¿no? Como ingenuo, como que le crea a todo el mundo y todo. No, acá Pinocho era te lo ponen sin sentimientos porque a fin de cuentas era una tabla que hablaba, o sea, era un tronco de madera que hablaba. ujú, Entonces no te lo ponen con una conciencia como tal. Por eso está el personaje que en la original no tiene nombre, simplemente es el grillo, que le decía, no, eso no lo hagas, eso está mal, eso no. Pues a este personaje que es Pepe Grillo, lo termina matando. O sea, lo aplasta, lo mata y ya, tan tan.
Y ahí te dan a entender de que por eso él no tenía conciencia, porque en realidad mató a su conciencia y literalmente la mató. Entonces, por eso él hacía todo, porque no tenía una conciencia de que pues estaba mal lo que estaba haciendo, sí. O sea, no tenía como cada niño debemos de educarlos a que pues vayan creando una conciencia para que de adultos la tengan, ¿no? Entonces, conforme van avanzando, ahorita tú vas a platicar más, vas teniendo muchísimas dificultades, va haciendo un buen de cosas. Era un pésimo hijo, le robaba a Yepeto, vendía las cosas de Yepeto para él salirse de fiesta, para tomar, para fumar, o sea, sí era todo lo malo que te puedes imaginar en un hijo era. Y así fueron contando la historia poco a poco. Creo que dura, no creo que dura alrededor de 50 capítulos o no, o 30 y algo, pero tampoco es tan larga. O sea, en realidad es como, bueno, larga para ser publicada cada cierto tiempo en un diario, en un periódico, pero sí, porque creo que antes no se publicaban semanalmente los periódicos, tardaban un poquito más. Entonces, se volvió muy popular y creo que en un momento lo quieren parar, pero como era tan popular, vuelve. Entonces, pues básicamente ese es el resumen muy resumido de la historia original de qué era. Y sí, o sea, era totalmente diferente al personaje que vemos, que nos gusta, que es ingenuo, que más bien cae, y más bien te lo pintan de que cae con malas personas. No, acá él se lo buscaba, o sea, en realidad sí se lo buscaba, ¿no? Pero bueno, tú platícanos más, Luis, de Sí, en pues concreto. el escritor fue Carlo Collodi y fue publicada, esto es importante, en 1881 y 1882. Para comenzar, y muchas de las historias o de los cuentos de hadas, todo eso ya sé que se publicaron muchísimo tiempo y esta es una de ellas también. Entonces, el contexto social era diferente. Incluso, siempre precisamente la película de Disney, el contexto social de 1940 era muy diferente al actual. Eh, También el aspecto de lo que se permitía ver en pantalla, por ejemplo. Pero bueno, así es. Entonces, se publicaban en el diario, como dijiste, en el diario Giornale per i Bambini. Gepetto intentaba, ya siendo una marioneta, tratarlo como un niño normal, lo mandaba a la escuela y todo, pero Pinocho, pues, como tú dices, se iba de vago, conoce a estos personajes, al zorro y al gato, quienes, pero para comenzar, esa es una parte muy bizarra. Cuando los conoce, ellos quisieron clavarle cuchillos a ver si le hacían daño y lo colgaron para robarle unas monedas hasta que se murió. O sea, Pinocho muere ahí en la historia. El final fue trágico, por supuesto, evidentemente, y Collodi ya no quería continuar la historia, pero los lectores, así como dijiste, le insistían, querían que continuara, así que, bueno, ok, va. Continuó y lo salvó una mujer de cabello azul que en teoría sería la comparación de su hada madrina, ¿no? Que es lo De que la hada vemos madrina. en Disney, y así es. Pero aún así, pues es muy malagradecido con esa señora. Ahí es cuando comienza a crecer la nariz. No especifican precisamente si es porque que diga mentiras explícitamente o cuál es el asunto, pero sí, sí le crece. Ahí es cuando, en esa segunda parte, cuando ya regresó a la historia, es cuando sucede lo de la isla de los juegos, que es uno de los puntos, sí, más perturbadores, según yo, en la historia, que es cuando sí, va ahí y es feliz, hace lo que le da la gana, hasta que se da cuenta que los niños se convierten en burros. Y ya convertido en burro, Pinocho es vendido a un circo en el que es explotado y maltratado. Eso creo que sí se ubica un poco en la película animada. Después el dueño lo vende a un anciano que quiere la piel para fabricar un tambor. Así que lo amarra a una piedra y lo tira al mar. Los peces se comen la piel del burro y Pinocho logra regresar a su forma original. Esa transformación no tiene mucha lógica, pero nada tiene en esta historia. Bueno, en Digo, cuestión de la desde que es fantasía. Sí, un exacto. tronco que habla, creo Sí. que Luego en el mar, Pinocho, Aiki, ese también es otro de los puntos paralelos con lo que conocemos. Se lo come un tiburón, estando en el mar, ya como marioneta, y ahí se encuentra justo el tiburón que se lo come, tiene adentro a Gepetto, que pues como si nada, ahí se la pasa como, ya va 2 años ahí, encerrado el pobre, y en una de esas noches en que el tiburón duerme con la boca abierta, no sé por qué,
ahí se escapan. Y ya a partir de ahí, entonces sí, viene lo positivo, que es que Pinocho aprende la lección, comienza a trabajar en una granja, cuidar a su papá, a ir a la escuela, y una mañana despierta convertido en niño de verdad. No necesariamente porque llega el hada, porque el hada la dejó a un lado tiempo atrás, pero sí lo convierte. ¿Tú qué opinas respecto a eso? A que evidentemente es una historia como para dar lecciones, pero ¿es la manera correcta? ¿No es la manera correcta? ¿Funciona o no funciona? Entendiendo, haciendo un paréntesis, en que ya sabemos que fue escrita en un momento, pues, social diferente, pues. Pero aún así, Diferente. ¿crees que es un buen recurso, una buena herramienta el mm, compartir Yo con los niños creo eso? que sí. Ujú. Yo creo que en su momento sí, porque igual volvemos, vivían otro momento, o sea, era diferente. Pero aún así creo que, o sea, si nos ponemos ahorita, es como que tienes que llegar a un punto medio, ¿no? Entonces ni puede ser tan trágico ni tan bonita la vida. Creo que ahorita de repente lo que ha caído Disney es un poco a cuidar demasiado que las cosas, o sea, que sea súper, súper family, o sea, que todas sus producciones tengan lo menos posible así como malo, como algo irreverente. Entonces creo que se fueron, ahorita estamos, de este Disney al de ahorita es como totalmente lo contrario. Creo que sí está bien hasta cierto punto porque tú mismo lo dices, te generaba estrés, te generaba como este miedo de que no, si hago esto me va a pasar esto, o sea, no porque creyéramos que nos fuéramos a convertir en burros, pues, pero era tan gráfico como te ponían de que, o sea, porque literal, en la película de Disney los vemos fumando, tomando cerveza, o sea, ubiquemos que eran niños. Entonces, era totalmente otro concepto, otra época, pero a fin de cuentas, a esa edad tampoco los niños tomaban y en esa época tampoco los niños tomaban. Entonces sí te estaban reflejando como estos niños vagos que nadie quiere y que a fin de cuentas lo que a mí me daba más miedo es que se lo roban. Sí, sabes, es como el que era el de las marionetas, se lo roba, lo secuestra. Entonces era como este miedo de decir, no, pues claro, si me porto mal, si no le hago caso a mis papás, me puede pasar esto, porque tú de chiquito sí eres consciente de que te pueden robar. Creo que es lo que primero que te dicen los papás, de que no te sueltes porque te van a robar. Y ya no me Sí. vuelves a ver nunca. Y tú así de que, ok, no te suelto, ¿no? Pero sí creo que más que nada era como esta lección un poquito con miedo inculcada de que las cosas debes de ser buen hijo, debes obedecer a tu padre para que no te vaya mal, porque tu padre siempre va a estar buscando lo mejor para ti, ¿no? Entonces creo que eso era la idea. No estoy, creo que está bien porque, o sea, sí creo que, bueno, también se iban a súper el extremo, o sea, las historias estaban de que, o sea, lo mutilaba, lo de esto, entonces creo que, pero creo que la versión de Disney creo que está bien. O sea, lo que yo respeto de la versión de Disney es que creo que es de las únicas películas que sí agarran cosas de la historia original, porque muchas otras, que luego ya hablaremos de esas, creo que sí se van totalmente por otro lado, pero aquí Pinocho agarra a todos los personajes como más icónicos que en sí en la original no tenían nombres, era como el titiritero, el grillo, el no sé qué, o sea, no les daban importancia y acá les dan un poco más de importancia, porque en la historia original también lo secuestra el titiritero y se lo lleva, porque él un día que se echa la pinta del colegio y que tenía dinero porque Gepetto había ahorrado para comprarle estos abanicos para que aprendiera a contar, él en vez de comprarse eso va y se mete al show de títeres y se lo roban. También ahí dices, ¿qué niño? O sea, eres un títere, no vayas a un show de títeres, niño. O sea, creo que vas a ser como lo más llamativo ahí porque van a decir, ¿cómo? Entonces también se lo secuestra. Entonces como que yo recuerdo ver la película de chiquita y digo, claro, o sea, me acuerdo que me daba miedo de que decir, es que sí me pueden robar, o sea, sí me puede pasar esto. No tanto lo de fantasía, pero sí. Y retoman como muchos personajes, retoman lo de la ballena y todo, porque no olvidemos que aparte Gepetto se lo come la ballena por culpa de Pinocho, porque lo está buscando. Entonces es como, también te ponen el lado como de Gepetto de cómo sufre un padre Ujú. cuando el hijo no se porta bien. Entonces te hacen como que seas un poquito, que tengas como esta empatía con Gepetto como niño, porque dices, ay, pobrecito, ve todo lo que le pasa por culpa de Pinocho.
Y sí es cierto, yo recordaba a Pinocho un poquito más como ingenuo, como esto, pero ya ahorita que lo mencionas, sí, porque cuando de todos modos Pepe Grillo le decía que no, él decía, no, yo quiero hacer lo que yo quiera, y se iba. Entonces sí, pero creo que era a propósito, o sea, literal el personaje es a propósito que era así para reflejar qué pasa cuando ves un niño haciendo berrinches. No, mamá, yo quiero que me lo compres, quiero esto, quiero esto. O sea, cuando un niño está haciendo berrinche, no está pensando. Él está teniendo una catarsis que no está pensando, que tal vez no es el niño agradable que tú siempre tienes, que de repente se volvió loco. Ah, creo que eso es Pinocho, pero todo el tiempo. O sea, queriendo hacer lo que él quiere. Y no sé, creo que yo respeto mucho que Pinocho sea la única versión de Disney que sí está pegada más y que sí en realidad te cuentan varias historias y que todo lo que hace Pinocho le sale mal porque lo está haciendo mal, porque está haciendo las cosas mal. O sea, hay un por qué le está saliendo mal las cosas. Y creo que es la más como más atinado en eso, o sea, como que dan el mensaje directo, no te lo pintan, es, le va mal por esto y tú lo estás viendo, ¿no? Entonces, para mí creo que está bien, pero sí creo que asusta porque se van mucho al lado como oscuro de asustarte. Entonces es como de que, no sé, creo que, pero también entiendo que lo ves con todas las mamás, ¿no? O sea, de que no te me vayas porque te roban. ¿Y qué Sí. pasa si me roban? Nunca me vuelves a ver. Y tú dices, ay, está muy agresivo, pero no, claro, un niño le tienes que explicar, no te tienes que ir porque de verdad nunca me vuelves a ver. O sea, si te roban, ya no me vuelves a ver. O sea, tiene que haber un factor miedo para que el niño ya no se salga corriendo y que sí lo puedan secuestrar, ¿sí sabes? O sea, sí es una realidad que puede existir. Y me gusta que no le da miedo, o sea, que no les da miedo, que te ponen a los, o sea, el zorro y eso, pues eran rateros, eran ahí, o sea, que se lo hacían menso y todo y que le bolsearon su dinero. O sea, que te ponen tal cual las cosas, porque si ahorita lo comparas con películas más modernas, ¿cuándo has visto algún personaje así en una película animada de Disney? O sea, Sí. ni siquiera en una película de adultos, no, en una animada, ¿cuándo has visto un personaje? Porque es un, o sea, a él lo secuestran, se lo come una ballena, lo tratan de matar, fuma, se convierte en burro, o sea, todo le pasa. Y ahorita las nuevas, por más de que te ponen de que lo que hablábamos, de que el villano malo, no, 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 ahí sí son villanos, o sea, sí es un secuestrador, o sea, tal cual, y es algo que sí existe, ¿no? Pero no Sí. sé, ¿tú qué piensas? Sí, creo que tiene razón en ciertos sentidos. Es que sí, a lo mejor porque ahora lo veo de la manera adulta y a lo mejor no recuerdo mucho de la infancia en el sentido de cómo vas creando empatía y cómo vas como creando tu propio juicio sobre las cosas, pues. Porque ahora sí, ya como adulto entiendo que, como te digo, está el asunto del respeto, está el asunto de que tus acciones tienen consecuencias, pero tienes razón. Digo, no recuerdo muy bien cuando tenía, no sé, 3 4 años, cómo vas descubriendo, cómo fui descubriendo eso, el cómo saber que mis acciones tienen consecuencia, porque cuando eres un niño, regularmente, ahí sí, mucho más que ahora que muchos adultos se creen el centro del universo, ahí cuando eres niño sí te crees el centro del universo. ¿Por qué? Porque tu mundo gira alrededor y si apenas estás en casa, si aún ni siquiera estás en el kinder o apenas comienzas en el kinder, se empieza a expandir, pero es muy pequeño, es muy pequeñito. Entonces, todo lo único que importe y que pues sí, que está a tu alrededor de manera inmediata. Vas creciendo y te vas dando cuenta de que el mundo es muy grande y de que hay muchas cosas y que a lo mejor lo que tú haces influencia eso. Y ya pasando el tiempo te das cuenta de, porque hay que recordar, que a veces lo olvidamos, que cada persona viene cargando con algo, con su peso diario, pues con la problemática y todo eso, y a veces como que se nos olvida. Y no, si cada uno, si nosotros estamos cargando con eso, con nuestro propio peso, con nuestras propias preocupaciones, los demás también. Y también que al paso de que vas creciendo te vas dando cuenta de una cosa importante, por ejemplo, en este caso, en la relación de padres e hijos, de que tus padres pues son, va a sonar muy tonto, pero son humanos, pues me refiero, no son seres sobrenaturales y superpoderosos y eso no, también se enfadan, se cansan, se hartan, sufren, se sienten mal, se sienten abrumados, entonces cuando eres niño a veces como que eso no te llega, pues, entonces ya te vas dando cuenta, pero sí, digo,
es un ejercicio interesante, creo, Pinocho al respecto. Y al paso del tiempo, ahorita nos platicas de la película de acción viva, que esa es de 1996, qué tanta diferencia la veías, pero ya después otras versiones ya yo las veo demasiado ligeras, incluso tal vez el mensaje ya se pierde, porque a lo mejor él se ubican más en otros personajes y en otro concepto. Una de ellas es la de Pinocho de Roberto Benigni, quien es el realizador de La vida es bella, una de las películas italianas más famosas de todos los tiempos. Pinocho era pues su siguiente filme y la gente tenía muchas expectativas al respecto. Pudo haber sido su paso, su gran salto a Hollywood, y no lo fue porque fue un fracaso y porque además la película es mala. Entonces, por esa Y parte. porque aparte me comentabas que él es Pinocho, ¿no? Sí, también, digo, pues es como un capricho, como si yo quisiera De él. ser, sí, como si yo quisiera ser, no se me ocurre Pinocho, pues también. Bueno, mi nariz ya la tengo, Sí. pero sí, digo, O ya como soy un si tú quisieras adulto. ser Peter Pan. Ándale, ¿Sí exacto. sabes? Sí, Como, Peter Pan es ujú. un niño, ¿porque voy a salir yo, que soy un adulto, personificándolo? Pero era mi capricho. Que acá en México eso creo que no nos mordemos la lengua, porque los personajes de comedia y niños les encanta ser los adultos, ¿eh? Desde el Chavo del Ocho Ya sé. O hasta sea, yo no entendía Chabelo, por qué Chabelo. Jorge O Ortiz de sea, Pinedo y yo lo no de la entendía, nunca escuelita y entendí esta eso. onda de Chabelo. O sea, neta en mi mente era porque un señor ya viejo, porque ya se veía viejo, sigue siendo, hasta estás dando una idea errónea, o sea, sí sabes, Sí, no sé. sí, es que Y luego sí, no te pasaba de manejan. que entrevistas a Chabelos y hablaba ya su voz Sí, normal, de que, hola, buenas tardes, ¿y tú qué? sí, a O ver, sea, locos. no, Sí. era todo, sí. Tú, la película de acción viva, ¿qué diferencias y qué similitudes encontramos con la de Disney? Creo que se apega mucho como a la historia de Disney, Ujú, porque sí, no toca temas más allá. Creo que más bien, no sé si tomó también idea de la historia original, pero sí recuerdo que esa versión me perturbó, o sea, a mí con esa versión me pasaba lo que a ti con Pinocho. Ahí sí notaba como que me daba miedo, como que decía, ay no, y hasta había escenas donde yo decía, ay no, esto está muy feo, ¿sí sabes? Pero en sí la película estaba muy bien hecha. La caracterización, o sea, sí se ve que era una marioneta como tal, y eran personas y vivía aventuras igual, o sea, había cosas muy graciosas, pero también creo que sigue conservando la idea de Pinocho, que es, pues, es el niño berrinchudo. De hecho, eso era como el tip, el niño berrinchudo, el niño vago, que hacía todo mal, ¿no? Y esta, creo que es muy buena, o sea, para la época, en 1996 es muy buena. Yo creo que la vi un poquito después, yo creo que yo la habré visto ya como en el 99, algo así, porque me acuerdo haberla visto ya en VHS, no en el cine, pues, haberla rentado. ujú. Entonces me acuerdo, la vi mucho después, pues, pero sí me acuerdo que me gustaba mucho, o sea, sí era algo que disfrutaba ver. Y la versión animada, me encantaba verla, pero por la onda de Pepe Grillo. O sea, por esta onda de que dormía en zapato y que salía de los relojes y que baila. O sea, como que toda esta ondita, esa escena yo creo que era mi favorita de todas. Sé que es una escena de las más, pero, o sea, creo que me encantaba. Todo lo que es como miniatura me gustaba mucho, pero sí me acuerdo que veía más la versión como en personas que la animada, muchísimo Sí, más. O sea, no sé si porque me gustaba más o porque era la que tenía, pero sí recuerdo más la otra versión, no tanto la de Disney. Y sí. sin embargo, el personaje de Disney, pues rompe tanto, porque tú mencionabas que también, por ejemplo, cuando le crece la nariz es algo que ni siquiera en la historia original es como algo tan importante, de Ujú. repente le empieza a crecer y en Disney sí lo convierten tan cual en una característica, o sea, tanto está de que no vayas a decir mentiras porque te va a crecer la nariz, o sea, se queda como un eslogan en la sociedad y no solo aquí, yo creo que en todo el mundo, o sea, todo el mundo que le hagas Ujú. te va a entender, Pinocho, está por allá el juego, o sea, sí sabes, o sea, es como muy, muy representativo y más bien yo creo que lo que hizo Disney fue agarrar
como, esto puede pegar, esto también, esto puede, también, esto, esto, esto de la nariz está chistoso, pero ¿sabes qué? Que lo haga diario, que echa mentiras, ok, pero no rompieron con el personaje, o sea, sí te dieron un niño que era malcriado, esa es la palabra, malcriado, era malcriado, o sea, lo que le hacía falta a Pinocho eran unas buenas nalgadas, o sea, claro que ahorita está en contra de darles nalgadas, pero sí era un papá estricto, o sea, le hacía falta límites, le hacía falta que le pusieran límites y cosa que con otros o sea, con otros personajes no pasaba, a él sí le hacía falta límites, que Gepetto fuera duro, o sea, no dudo de que lo golpeara, pero sí como de que, oye, Firme. no, 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 y esto por qué no, y creo que lo logra, o sea, creo que es la única película de Disney que logra no romper con el personaje, o sea, que no te lo cambien totalmente, y que respeta de verdad muchísimo eso. Y no sé, la nueva versión que viene, pues no va a ser de Disney, la que va a ser Guillermo del Guillermo Toro. del Toro. Entonces me emociona porque siento que va a poder hacer lo que él quiere ser, ¿no? Que es lo que ha pasado un poco con Disney, que ahorita ya, aunque se consigan al director más wow o más irreverente o con más magia en su cabeza, si no los dejan hacer las cosas por este miedo a, no, tenemos que cuidar, pues no lo van a hacer, o sea, van a hacer un producto a medias, porque ni va a ser una cosa de Disney, que a todo mundo nos gusta tal cual, esta fantasía de Disney, pero y tampoco va a ser como una idea original del director, no. Entonces creo que eso es lo que le ha fallado a Disney ahorita, que es como que no, ni son una ni son otra, se quedan como en medio. ¿Sí sabes? Como que quieren hacer arriesgarse más, pero tampoco se arriesgan, o sea, si te vas a arriesgar, arriesgate con todo. O sea, deja que sean libres los escritores, los directores, para que creen a una cosa nueva. Pero si quieres que sigan haciendo lo del pasado, pero más o menos igual, pero no sé qué, tenemos estos productos a medias, que es lo que ha pasado con lo que platicábamos la semana pasada, ¿no? Entonces me da un poquito de esperanza que pues vaya a ser Guillermo del Toro, aparte aquí fan de corazón todos, pero y creo que lo va a hacer bien y creo que lo va a llevar por un lado más pues como es Guillermo, o sea, Pues sí. de más mágico, más como le va a crear. Y hay de dónde, porque, o sea, Disney solo agarró como ciertas cosas y ellos, o sea, no solo le pasa eso, le pasan millones de cosas a Pinocho, entonces hay mucho de dónde agarrar de la historia original para poder hacer nuevas cosas, para poder crear nuevas cosas. Y creo que va a estar padre, pero lo que se me hace chistoso es que, por ejemplo, Pinocho, Disney lo sigue respetando mucho como uno de sus personajes icónicos, o sea, sigue teniendo su juego, o sea, súper importante, que pues es vilmente un carrito y y vas viendo el cuento así, y es de los más viejitos y todo, pero ahí está, ¿sí sabes? Es como, ahí está al lado de Blancanieves y enfrente de Peter Pan, ¿no? Entonces es como es de esos personajes que no han querido tocar y siento que es chistoso porque ahorita con todo esto que están reviviendo del pasado, los personajes que no han querido tocar, si te fijas, son los más viejitos, o sea, Pinocho, Blancanieves, Alicia. Ah, no es cierto, Alicia no. Alicia. Ya hicieron Bueno, Alicia ya la Acción tocaron, Real, pero sí. creo que hicieron como otra cosa. No, o sea, como que estos personajes muy, muy de principio todavía no los tocan y espero que no lo hagan, porque la verdad es que, pues no, o sea, yo estoy ya de que ya hagan historias nuevas, de que ya, o sea, que sí, que hay mucho de dónde hacer, o sea, pueden hacer historias nuevas, pero creo que Pinocho estuvo bien llevada, o sea, creo que sí agarraron muchas cosas de la historia original, tal vez no tan gráficas porque pues fueron mucho tiempo antes, cuando ya después Disney lo agarra, pero creo que respetan mucho. ¿Tú qué opinas? Creo que es la más Sí, apegada, a pesar de todo, a la realidad, o sea, porque sí. sí respetan al personaje y sí toman como personajes secundarios y los respetan, o sea, no los cambian. Entonces eso se me hace padre. Creo que es la más adaptada como a la historia original. Sí, sí, pues mi cierre es que sí, tiene como el contraste balanceado con los momentos así musicales y todo ese asunto, que equilibran pues con las partes oscuras. No sé también, Eso, igual si los que están viendo
el video si quieren platicarnos cuál es su percepción de la historia, porque a lo mejor hay quienes no la ven tan oscura y que la disfrutan a pesar de todo el contenido que tenga, a lo mejor de una manera más ligera. Y también es interesante que nos platiquen eso. Pero sí, digo, también sigue siendo un buen trabajo. Tiene razón que no lo han tocado ni siquiera para las secuelas, porque recuerdas que como No, las películas de los 90 todas tienen todas secuelas. tienen Pocahontas 2, El Rey León 2, que nadie se acuerda No, porque eran Pocahontas 2 directo a es videos. horrible. Eran Es directo a video. horrible. Sí, sí, El sí. libro de la selva 2 también creo que está en video y Pinocho no. Entonces, por esa parte está muy bien porque además, pues, ¿qué haría? No No la han sé. tocado, literal. Sí, Creo que esa y Blancanieves son las únicas que no han tocado, porque Blancanieves sí. tampoco tiene secuela. Y de No. verdad, y espero que no las, y tal vez no las tocan porque sí son un clásico, o sea, sí son como sus primeros grandes No me acuerdo largometrajes. si hasta La Bella Durmiente, ¿no? O Cenicienta tienen versiones en video de secuelas. Algunas Sí, sí, creo. Cenicienta tiene secuelas Cenicienta. y Cenicienta tiene una secuela como mucho más, como más, tiene tres, creo, Cenicienta, pero creadas un poquito después, Sí. pues, o sea, no tan Sí, pegadas al tiempo que salió. directo a video, pero Pero Blancanieves de verdad no la han tocado ni Pinocho y no creo que las toquen, o sea, de verdad creo que se van a quedar ahí. Igual porque Pinocho, si ahorita tratan de volverla a hacer con toda la ideología que ahorita tiene Disney, no va a ser no, Pinocho. O no. sea, no van a poner un niño tomando, en la vida van a poner un niño tomando, o sea, no. No, no, no. Y está mal, porque te deben de poner como para que digas, ah, ok, y luego le pasó esto, ah, pues sí, le pasó esto Sí, porque no es debió de que haber no, hecho no lo esto. están poniendo de manera Exacto, gratis, no están haciendo apología del alcohol, por ejemplo. Lo que están haciendo es exacto. mostrando El por un... qué no debes de Exacto, tomar. sí, Si sí. no lo hicieron con Dumbo, que tenían Mm, la oportunidad de hacerlo porque ya es que Dumbo sin querer con la trompa agarra, pues ujú, toma alcohol. alcohol y se imagina los elefantes rosas. Si no lo hicieron, que era la escena más icónica, o sea, menos acá que no es una escena como creo que los niños se acuerdan más de Pinocho como de pues en sí del El burro. personaje, no tanto de lo que le pasa, Sí. fíjate que a mis, o sea, a mis alumnitos o así, yo veo que como que se les queda más lo del el titiretero, Ajá, del que lo secuestra, porque creo que lo asocian más con algo que sí les puede pasar, ¿no? sí. Entonces, creo que entretiene. Yo pensaría que esa cuando se las pones a los niños de ahorita, se aburren y no, o sea, se entretienen todo el tiempo. Hay dos que tres que luego ya se aburren, pero de verdad esa creo que y es por eso, saben balancear, te están dando como cosas fuertes, pero te lo balancean ahí con Pepe Grillo saliendo de los relojes cantando. Entonces, como que saben muy bien, y creo que eso era lo bueno de Disney. Ahorita obviamente me sigue gustando y encantando, pero creo que si hicieran ahorita Pinocho no sería padre. Por eso cuando anunciaron la nueva versión de Pinocho yo dije, ay, que no sea Disney, ¿sí sabes? O sea, que no sea Disney, que no sea Disney. Y ya cuando salió que no es Disney, dije, ah, perfecto. Sí. O sea, porque sí es una historia que creo que tiene que ser contada tal cual, porque es lo que pasa, porque no es que se salga con la suya, Pinocho, no, tuvo que cambiar y tuvo que entender que tiene que ser bueno, respeto, ni siquiera bueno de, hay un niño que super, no, o sea, simplemente lo básico, respetar a los mayores, ser buena persona, no robarle a su papá para irse de fiesta, o sea, lo básico de un ser humano, de un niño, para hacerse, como que el premio pues era hacerse un niño de verdad, ¿no? Entonces, y creo que eso era un poco de la ideología, por eso él no tenía sentimientos, porque a fin de cuentas siempre te lo reflejan como que pues era un tronco, o Sí. sea, por eso no. Entonces ya al momento de que empieza a actuar como un humano, debería de actuar, es cuando se convierte en un niño de verdad, no como acá de que, ah, tu premio es ser un niño de verdad, no, acá cuando él decide por él mismo actuar como un niño de verdad, es cuando ya se vuelve un niño de verdad. Entonces, sin él buscarlo, ¿sí sabes? Entonces, creo que esa idea también está padre. O sea, creo que son como muy directos, muy. Sí, Pero bueno, creo sí, que así es, esta así fue es. la historia Sí. oculta de Sí, así Pinocho. es. Y bueno, quisimos comenzar con esta porque efectivamente hay muchísimas otras
que sobre todo las que han tomado de los cuentos, de las fábulas, de todos esos relatos que se escribieron hace mucho tiempo. Algunos de ellos ya son ya pertenecen como a todos, ya están librados los derechos porque ya pasaron 100 o más de 100 años, 200, 300 años de que se contaron por primera vez, pero sí hay muchas que se han modificado en favor del producto, destruyendo de alguna manera algunos aspectos importantes. Entonces, bueno, nos pareció interesante abordarlos y el primero, por supuesto, que tenía que ser Pinocho porque tiene como muchos elementos ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias, Flor. ¿Algo que quieras agregar antes de terminar? Nada, muchas gracias por invitarme y pues espérenos en la próxima. Muy bien, así es. Muchas gracias y nos vemos pronto.